Ante todo, buenas noches. Les saluda el licenciado Jorge López. Y en esta oportunidad, para ofrecerles o compartir un video que la verdad hace tiempo lo había prometido y a solicitud de muchos participantes, que me doy el gusto de realizarlo. Normalmente es una fórmula que está considerada dentro de Excel, pero que no es muy usada. Ahora, este tipo de fórmulas, las fórmulas 3D específicamente, hacen referencia a todo lo que tiene que ver cuando uno tiene varias hojas con el mismo formato. Entonces, este tipo de fórmula va a hacer que uno trate en lo posible de manejar cuadros que sean exactamente iguales y que estén en diferentes hojas. Entonces, vamos a ver la definición del tema de fórmulas 3D. Fíjense, cuando hablamos de fórmulas 3D, nosotros estamos expresando de que una fórmula es una expresión matemática, el cual permite obtener un resultado. Esa es la definición de una fórmula normal. Si hablamos de una fórmula 3D, es lo mismo, ¿no? O sea, es una expresión matemática, el cual también va a obtener resultado. Pero este resultado se obtiene en base a ¿qué? En base al cálculo de una celda o de un rango de celdas que se encuentran en una misma posición y están referenciadas a múltiples hojas. Aquí está la diferencia exactamente de una fórmula 3D. ¿Qué significa esto? Cuando uno habla de que está referenciada en múltiples hojas, quiere decir que yo puedo tener cuadros en diferentes hojas, las cuales tengan una misma posición, ya sea la celda o el rango de celdas, ya sea la celda o el rango de celdas, y estos sean calculables. Ahora, una fórmula 3D solo es aplicable a funciones, no es aplicable a fórmulas relativas ni absolutas, específicamente a funciones como suma, promedio, máximo, mínimo, ¿no? Etcétera. A las funciones que manejan en base a rangos. Ahora, vamos a ver el procedimiento de una fórmula 3D. La referencia, cuando hablamos de referencia, en las fórmulas 3D, nosotros hacemos referencia a dos acciones. Una es la celda o el rango de celdas y la otra es las hojas, no la hoja, sino las hojas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para crear esa fórmula 3D? Como toda fórmula, empiezo en una celda vacía, empezamos la fórmula con el signo igual. Lo primero que hacemos es escribir la función que vamos a usar. Puede ser suma, promedio, máximo, mínimo, etcétera. Todas las funciones que lleven como argumento un rango de celdas. Aquí comienza el cambio de una fórmula normal a una fórmula 3D, donde primero seleccionamos la hoja, la primera hoja, luego selecciono la celda o el rango de celdas que voy a calcular, y para acumular o juntar un conjunto de hojas, lo que necesito es hacer uso de la tecla Shift y selecciono la última hoja. Y al final presiono Enter. Al presionar Enter yo debo tener mi referencia de fórmula 3D. En el siguiente PPT les explico qué es lo que debemos obtener y cómo, a qué hago referencia o a qué digo cuando hago referencia a una celda y al rango de hojas, y también podría ser el rango de celdas a su vez. Por ejemplo, me dice, obteniendo la fórmula. Dice acá, escriba, dice, o sea, empiezo una fórmula o una función, ¿no?
O sea, cuando hablo de fórmula, hablo de la fórmula 3D, y cuando digo la función, es la función que voy a aplicar a la fórmula 3D. Entonces, ¿cómo empiezo? Dice, escribo igual suma, hasta el primer paréntesis. Hasta ahí sabemos que nosotros que estamos listos para tomar los argumentos de la función, que es el rango. En este caso, lo que voy a hacer es, hago clic en la primera hoja. La hoja se puede llamar hoja 1, ¿no? Se puede llamar enero, se puede llamar ventas 1, etcétera, pero es la primera hoja. Luego selecciono la celda o el rango de celdas. Cuando yo seleccione la celda o el rango de celdas, después de haber seleccionado, miren, el nombre de la función, la primera hoja y la celda o el rango de celdas, yo obtendré lo siguiente. Parte de la función donde me dice que voy a sumar en el mes de enero la celda B5. Ahora, y si no es B5, puede ser que sea un rango de celdas. Acá puede variar un rango de celdas. Pero usted mira, profesor, pero acá está sumando solamente la celda B5 del mes de enero. Entonces, ¿qué me falta aquí para que esta función o esta fórmula se convierta en 3D? Es anexar el rango de hojas consecutivos que yo voy a calcular. En este caso, para anexar aquí, por ejemplo, en mi ejemplo que tengo para ustedes, que suma o calcula a través de una fórmula 3D el volumen de ventas de un grupo de vendedores durante los primeros 6 meses, hago lo siguiente. Mantengo presionado la tecla Shift, ¿no? Y sin soltar la tecla Shift, selecciono la última hoja. Cuando seleccione la última hoja, yo ya tomé un rango de hojas en esta misma posición. Y debemos obtener lo siguiente, dice, igual suma, dice, ¿qué me va a sumar aquí? Desde enero hasta junio. Ahora, ¿quiénes están? Fíjense aquí el rango. Acuérdense que el primer paréntesis en una función significa desde, los dos puntos significan hasta. Y dice, desde enero hasta junio. Ahora, ¿qué celda va a sumar de enero hasta junio? Dice, en la hoja de enero va a sumar la celda B5. ¿Quién viene entre enero y junio? Debemos tener febrero, marzo, abril, mayo y junio. O sea, quiere decir que de enero a junio, o las hojas que existan entre enero y junio, se van a sumar referenciando la celda B5. Al final presiono Enter y obtengo mi fórmula 3D. Ahora, para poder entender este procedimiento, lo que vamos a hacer es, vamos a ver netamente el ejemplo, pero siguiendo este procedimiento, donde el rango de celdas puede ser desde B5 hasta la posición que ustedes quieran sumar, puede ser tanto en forma vertical como en forma horizontal, y además voy a poder tener el rango de hojas que voy a calcular. Justamente el rango de hojas hace que haga referencia a un tipo de fórmula 3D. Vayamos al ejemplo. Esta hoja también la voy a compartir con ustedes, ¿ya? La hoja la voy a compartir con ustedes, y para ello, pues, ustedes lo podrán descargar para hacer la práctica. Y cualquier consulta, usted sabe que tiene mi correo y mi teléfono, ¿no? Para, si en caso que tuvieran algún inconveniente con esta fórmula 3D. Listo, acá está mi hoja. Fíjense, chicos, en mi hoja de Excel yo tengo lo siguiente. Esta hoja se las voy a compartir a ustedes para que ustedes puedan hacer los ejercicios, ¿no? Y lo puedan también ustedes adecuar a la labor que ustedes realizan, ¿no? En su vida cotidiana. Miren, yo tengo aquí el volumen de ventas. Miren las hojas que tengo. Las ventas de enero, las ventas de febrero, las ventas de marzo, abril, mayo, hasta junio. Las ventas son valores diferentes. Ahora, chicos, miren, para que sea una fórmula 3D, ¿no? Tiene que haber una referencia por posición. ¿Qué significa una referencia por posición? Porque si no, no se podría utilizar la fórmula 3D, o sea, no sabríamos qué estaríamos obteniendo. O sea, cuando hablo de una referencia por posición,
estoy hablando de lo siguiente, que los vendedores, en mi ejemplo, todos los vendedores tienen la misma posición. O sea, Juan Ramos está en A5, Juan Ramos está en A5 en la hoja de febrero, de marzo, de abril, y etcétera. Siempre está en la misma posición. Ahora, tenemos que en el mes de enero, o sea, los vendedores tienen diferentes tiendas en estas, por ejemplo, en esas tiendas, ¿no? O en estos tiendas por departamentos que tenemos dentro de un centro comercial, sea Megaplaza, Plaza Norte, etcétera. Entonces, cada uno tiene un volumen de ventas mensual, ¿no? En las visitas que han hecho. Entonces, la suma de todas sus ventas, me están sumando, pues, en el caso de Juan Ramos, en el Megaplaza dice 27,000, en Plaza Norte 14,000, en Plaza Lima Sur. O sea, según la visita de todo el mes, esto es lo que ha hecho. Pero todo esto corresponde a un mes completo. ¿Correcto? Y todos estas visitas corresponden solamente al mes de enero. Y si yo tomo esta columna sería solamente las ventas de todos los vendedores en el Megaplaza. Entonces, yo podría calcular a través de fórmula 3D una celda. Cuando hago referencia a una celda, hago referencia a esa celda, pero en las hojas, desde el mes de enero hasta el mes de junio. Igual, si hago referencia de un solo vendedor, yo podría referenciar todas las tiendas, y es un rango, desde el mes de enero hasta el mes de junio. Y también podría referenciar las ventas de las columnas, ¿no? Donde me referencie o me indique las ventas que han realizado todos los vendedores, ¿no? Por cada centro comercial. Listo. Entonces, lo que quiero que quede claro, para hacer la fórmula 3D, la posición de cada persona, de cada vendedor, tiene que ser igual en todas las hojas. Ahí está, en todas las hojas. 2, debe tener el mismo número de columnas. El mismo número de columnas. Ahora, si por ahí en un mes no existe una columna, no hay problema. Pero debo tener al menos la posición. O sea, cuando digo la posición, quiere decir que Megaplaza debe ser siempre en la columna B. En febrero, ahí está Megaplaza en la columna B, marzo en la columna B, abril en la columna, y así sucesivamente. O sea, yo no puedo poner o no puedo colocar Megaplaza en la columna C y Plaza Norte, porque no me determina, o sea, no me determina la posición, o sea, no me va a buscar, en otras palabras, la condicional de la plaza, sino lo que me va a buscar es la posición que se encuentra. Por eso decimos que una fórmula 3D es aplicable a un conjunto de hojas, pero estamos determinando la ubicación por posición. Por posición. Entonces, chicos, vamos a hacer solamente vamos a hacer un vistazo así rápido para ver que las columnas, las filas y las columnas principales por posición, ya sean de los vendedores o de los centros comerciales, estén en la misma posición. Por ejemplo, tengo Juan Ramos, Edith Narro y Santander Cruz. Si ustedes se dan cuenta, los tengo Juan Ramos y Santander Cruz en la hoja de enero, Juan Ramos, Santander Cruz en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio. Tenemos la misma posición, en la misma celda, en la misma ubicación. En las columnas, tenemos aquí Megaplaza y Real Plaza Puchú está en la F. O sea, estamos hablando de la B4 y de la F4. Si regreso a mayo, está B4, F4, está Real Megaplaza y Real Plaza Puchuco. En abril, la misma posición y así sucesivamente. O sea, hasta ahí yo ya tengo mi referencia por posición. Hasta ahí ya tengo mi referencia
por posición. Que tengo mi referencia por posición. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es aplicar ya las fórmulas 3D considerando el procedimiento que les acabo de mencionar hace unos instantes. Voy a hacer un repasito para que ustedes vean qué es lo que tengo que aplicar de una forma bien rápida y sencilla. Esto de acá, chicos, miren. Dice, me ubico en una celda vacía, empiezo con el signo igual, uso la función, o sea, escribo la función que quiero aplicar, selecciono la primera hoja y luego la celda o el rango de celdas. Luego, para agrupar un conjunto de hojas, la tecla Shift. Y al final hago clic en la última hoja y termino con Enter. Entonces, esto lo vamos a aplicar para que obtengamos esto de aquí según el ejemplo que tengo para ustedes. Entonces, me voy a mi hoja de Excel y voy a entrar acá a mi hoja que dice total por vendedor. Ya, chicos, miren, ¿ah? Yo tengo una hoja nueva que ustedes se dan cuenta, tiene, si hablamos de posición, si hablamos de elementos por posición, este cuadro es idéntico al cuadro que tengo desde enero hasta junio. O sea, tiene la misma posición, donde el nombre del vendedor es empieza en Juan Ramos y termina en Santa Cruz. Y en columnas tengo el Centro Comercial Megaplaza y Real Puruchuco. Pues aquí voy a aplicar mi función o mi fórmula 3D a través de funciones. Solamente, por favor, quiero hacerles recordar que las fórmulas 3D solo son aplicables a funciones. Solo son aplicables a funciones. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera fórmula. ¿Ya? Al igual, una sola fórmula y debe trabajar para todas. Voy acá. Dice, debo empezar con el signo igual. Escribo la función, quiero la función suma. ¿Por qué? Porque quiero saber la venta total del mes de enero. Ojo, quiero saber la venta total del mes de enero al mes de junio. Digo, la suma. ¿La suma de quién? Chicos, dice, después de aplicar la primera función, sabemos que el primer paréntesis indica que estoy listo para comenzar a trabajar el rango de celdas a calcular. Esto significa desde. ¿Desde dónde quiero? Digo, desde la hoja de enero. Hago clic en enero. Ahí está. Desde mi hoja total por vendedor, he activado la hoja de enero. ¿Qué celda o a quién quiero calcular? Quiero calcular el primer valor de Juan Ramos en Megaplaza. Ahí está. Hago clic. Y miren mi referencia, por favor, en la barra de fórmulas. Me dice, ¿qué voy a sumar? ¿Qué voy a sumar? Dice, voy a sumar en la hoja de enero la celda que acabo de seleccionar. ¿Qué celda es? La celda B5. Luego, chicos, yo necesito, dice, yo quiero saber las ventas de enero, de febrero, de marzo, de abril, hasta junio. Para ello, yo debo incluir no un rango de celdas, sino un rango de hojas. Para ello, acá viene el truquito. Mantenemos presionado la tecla Shift. Y fíjense lo que va a pasar acá. Mantengo presionado la tecla Shift y hago clic en la hoja junio. Un clic. Y miren lo que me acaba de salir acá. Dice, me va a sumar desde enero, fíjense chicos, paréntesis, desde enero, los 2 puntos, dice hasta dónde, hasta junio. Dice, ¿qué celda? B5. ¿Y qué significa esto? Dice que va a sumar en el mes de enero, B5, más febrero, B5, más marzo, B5, más abril, B5, más mayo, B5, más junio, B5. O sea, va a sumar todas las celdas B5 de enero a julio. ¿Qué dice? ¿Cómo termino mi fórmula? Con Enter. Y ya tengo mi fórmula de 130,000. Dice que es la venta de enero a julio. Esto lo puedo arrastrar con un autollenado hacia abajo. Ahí está. Fíjense. De enero a junio también ha salido 130,000.
de enero, acá si ustedes quieren ver la forma, dicen, de enero a junio, pero la celda B6, todas las celdas B6 de enero a junio. Aquí, de enero a junio, la celda B7, en todas las celdas de enero a junio. Si yo esto lo arrastro hacia la derecha, ya tengo mi fórmula 3D para todos los vendedores y para todas las tiendas, para todos los malls, ¿no? O para todos los centros comerciales. Ya tengo mi fórmula. Ahora, voy a hacer una comprobación si realmente este valor está bien. El primero. Voy a tomar como referencia el primero y voy a tomar como referencia el tercero. Lo voy a hacer con una fórmula simple. O sea, con una fórmula simple, sumando la celda, ojo chicos, sumando la celda B5, me tiene que dar este valor. Vamos a comprobarlo en una celda vacía. Lo voy a hacer por acá. Digo, igual, me voy a la hoja de enero y le digo la celda B5. Ahí está, B5. Más, me voy a la hoja de febrero, la celda B5. Más, me voy a la hoja de marzo, la celda B5. Más, me voy a la hoja de abril, la celda B5. Más, me voy a la hoja de mayo, la celda B5. Más, la hoja de junio, la celda B5. Y tengo B5 en enero, B5 en febrero, B5 en marzo, B5 en abril, B5 en mayo y B5 en junio. Presiono Enter. Chicos, 130.000. Y me salió lo mismo. Ah, profesor, pero acá debe ser otra milla. Quiero ver si este de acá, pues si este 130.000 es porque los valores son lo mismo. Quiero comprobar este 103.000 si está bien. Lo voy a hacer al costado, digo. Igual, me voy a la hoja de enero y esa es la celda B7. ¿Más quién? Más febrero, la celda B7. Me voy a la hoja de marzo, la celda B7, más la hoja de abril, la celda B7, más la hoja de mayo, la celda B7, más la hoja de junio, la celda B7. Presiono Enter al final y ahí está. 103.000, 103.000. Y con eso compruebo de que mi fórmula 3D está trabajando muy bien. Voy a copiar esa fórmula. Voy a copiar esta fórmula. Y la voy a poner aquí abajo. Y esta sería mi fórmula que acabo de aplicar. Esta sería mi fórmula. Dice, ¿qué he sumado? ¿Qué estoy sumando? Dice, desde enero hasta junio, la celda B5, quiere decir, de enero, la hoja de enero. ¿Quiénes están incluidos entre enero y junio? Febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ahí estamos, enero, febrero, marzo y abril. Esas hojas están incluidas. ¿Y qué me está sumando en cada hoja? La celda B5. Y con eso, chicos, obtengo mi primera función 3D. Con eso obtengo mi primera función 3D. Ahí está. Ahora, acabamos de sumar, chicos, una sola celda en cada hoja. ¿Y la teoría qué dice? La teoría dice que es aplicable ¿a quién? ¿A celdas o a rango de celdas? Vamos a ver, entonces, como ya hice el cálculo de el total de ventas del primer semestre, porque acá es lo que estamos viendo, del mes de enero a junio del 21, por cada vendedor y por cada centro comercial. O sea, ya tengo mi venta. Ahora voy a hacer de la siguiente forma. ¿Qué me están pidiendo aquí? Dicen, quiero saber la venta promedio de enero a junio. Ahora ya no es suma, quiero saber la venta promedio de los 6 meses ¿no? ¿Cuánto ha vendido cada vendedor por cada centro comercial? Aplicamos lo mismo.
Miren, aplicamos lo mismo. Ahora voy a dar mi hoja para que se vea la función. Dice, trabajo como si fuera una función natural, una función que nosotros conocemos, la que siempre hemos utilizado. En este caso digo promedio. ¿El promedio de quién? Dice. Me están pidiendo de los 6 meses. Pero, ¿de quién? De Juan Ramos solamente en el Megaplaza. ¿Cuánto fue la venta promedio? Entonces, ¿qué digo? Busco mi hoja. Primero me piden tomar la hoja, digo, enero. En enero, ya estoy en la hoja enero, chicos. Acá arriba salió enero, con signo de admiración. ¿Qué celda? La celda B5. Ahora, ¿cómo le digo que quiero de enero a junio? Acá viene el truquito. Presiono la tecla Shift y hago clic en el mes de junio. Y con eso, chicos, acabo de hacer un rango de hojas. Dice, ¿qué quiero promediar? Dice, de enero a junio. ¿Qué celda? La celda B5. ¿Cómo termino mi fórmula 3D? Con Enter. Y ahí está. Quiero comprobar, chicos, si esto está bien. Me ha salido 21.667. Lo voy a comprobar en esta hoja del total. Miren, miren, chicos, voy a probarlo aquí arriba. Se supone que este es el monto de la venta, ¿correcto? Este es el monto de la venta, en la fórmula anterior que hemos hecho la suma, es la venta de la celda B5 de enero a junio. Entonces, ¿entre cuánto lo debo dividir? Entre 6. ¿Por qué entre 6, profesor? Porque son 6 meses. De enero a junio tenemos un semestre, 6 meses. Entonces le voy a decir igual la celda B5 entre el semestre, que son 6. Y me sale 21.666.67. Si yo redondeo estos decimales, me sale 21.667. Me voy a venta por promedio y está 21.667. ¿Qué me acaba de promediar? La suma de ¿quién? De la celda B5 en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio, y eso lo ha dividido entre 6. Sabemos que la función promedio, ¿qué es lo que hace? La suma de todos los números entre la cantidad de números. Y ahí está. Y si en caso que no hubo alguna venta en algún mes, bueno, obviamente que lo hará entre el número de veces, ¿no? 5. Si yo borro, por ejemplo, si en abril esta persona no tuvo ventas, yo lo suprimo y todo cambia, miren. El total, el promedio. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ver. Voy a recuperar el valor y ya está. Entonces, acá acabo de aplicar mi fórmula 3D para calcular la venta promedio del mes de enero a junio por cada vendedor. Arrastro a la derecha y hago mi copiado, mi autollenado hacia el final. Voy a copiar la formulita esta que acabo de hacer aquí. Control C. Me voy aquí a esta celda y lo copio como si fuera un texto. Y aquí ya tengo mi función, que mi fórmula 3D que acabo de aplicar en base a una función donde me dice que está calculando el promedio de enero a junio, pero la celda B5. Muy bien. Entonces, en estos ejemplos, ustedes se dan cuenta, ¿no? He utilizado para una sola celda, pero una sola celda utilizando ¿qué? Todos los meses. O sea, la suma de todos los meses. Ahora voy a hacerlo en base a rangos. Vamos a ver qué ejemplo tenemos por acá. Tengo la venta total. Pero chicos, miren, acá yo quiero saber cuánto fue la venta total de los 6 meses. Miren, de los 6 meses y además de todas las tiendas. O sea, quiere decir que voy a sumar de enero a junio. Pero en enero yo quiero saber cuánto vendió en enero. De todos los centros comerciales. ¿Cuánto vendió en febrero? ¿Cuánto vendió en marzo? ¿Cuánto vendió en abril? Y cuánto vendió, o sea, por cada vendedor. Ahora el rango ya no es una celda, ahora el rango es un conjunto de celdas. Entonces, voy a aplicar aquí igual mi fórmula 3D.
voy a aplicar mi fórmula 3 de chicos. Acá, ¿cuál es la posición? El vendedor. Profesor, y las tiendas, los centros comerciales, el centro comercial no los pongo porque va a ser el total de todos ellos. Va a ser el total de todos ellos. Listo, entonces me ubico en venta total y acá voy a hacer mi fórmula. ¿Cómo empiezo mi fórmula? Con una función, para que sea fórmula 3, con una función de igual la suma. ¿La suma de quién? Dice, ¿qué quiero sumar? Del mes de enero. Me busco mi hoja, enero. Ahí está. Ya tengo aquí en la barra de fórmulas enero. Ahora, ¿qué cosa quiero sumar en enero? Ya no es una celda. Ahora es un rango de celdas. Y selecciono todos los, desde Megaplaza hasta Real Plaza Pruchuco. O sea, estoy seleccionando todos los centros comerciales, chicos. Mira, acá me dice profesor, pero acá está sumando solamente enero. Claro, acá estoy sumando solamente enero. Y yo he seleccionado ahora el rango de celdas. ¿Qué me falta considerar aquí para que yo diga que es la venta total del primer semestre? Mantengo presionado la tecla Shift y hago clic en junio. Y cuando yo he seleccionado junio, chicos, miren abajo las hojas. Se acaban de seleccionar, dice, de enero a junio. Ahí está. Desde enero hasta junio. Luego viene el signo de admiración para separar el nombre de la hoja o de las hojas con el nombre del rango, dice. ¿Y qué rango voy a sumar ahora? Ya no es B5 solo en todas las hojas, sino es desde B5 hasta F5. Presiono Enter y ahí está. Dice, la venta total ha sido de 608,000 para Juan Ramos. Desde enero hasta junio, pero en todos los meses. ¿No? De enero, perdón, para todos los meses, de enero a junio, pero en todos los centros comerciales. Le hago el autollenado y ahí está. Ahí está. Y ya tengo cuánto vendió cada vendedor de enero a junio y además en todos los centros comerciales. Entonces, no solamente la fórmula 3D es aplicable a una celda, también, como en este caso, es aplicable a un rango de celdas. Listo. Entonces, voy a copiar esta formulita. Ahí está. Y esta sería la fórmula final. Ahí está, dice, la suma de enero a junio desde B5 hasta F5. Si yo me voy a la segunda celda, será de enero a junio, ya no es B5. Miren, es B6, F6. La siguiente es B7, F7, referencia relativa. Referencia relativa. El siguiente ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué nos piden en el siguiente ejemplo? El último ejemplo. Chicos, miren, si yo sumé en un ejemplo una celda, en otro ejemplo un rango de celdas, o sea, estamos hablando de columnas, un rango de celdas, columnas en forma horizontal. También puedo calcular en forma vertical. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, ya no va a ser el rango en columnas, ahora va a ser el rango en filas. ¿Qué nos piden? Vamos a ver qué nos piden en el siguiente cuadro. Ahí está mi hoja. Venta semestral por tienda. O sea, quiero saber cuánto han sido las ventas, ¿no? De todos los vendedores, pero en este caso por cada tienda, ¿no? Y en los 6 meses, O sea, quiere decir que me va a sumar todas las celdas. Vamos a ver un ejemplo acá, me va a sumar
todas estas celdas, todas estas filas que corresponden al megaplaza en enero, en febrero, en marzo, hasta llegar a junio. Entonces, como quiero saber la venta total, hago lo siguiente, digo, igual, suma, la suma, y luego hago el mismo procedimiento. ¿Qué me pide el procedimiento? El procedimiento me pide que vaya a la hoja, a la primera hoja del rango, que es enero. Listo, ahí está, la suma de enero. ¿Cuál es el rango que quiero sumar? Selecciono después del signo de admiración todo lo que corresponde a megaplaza. Profesor, pero acá está sumando solamente enero. Claro, acá está sumando solamente enero. Ahora, pero yo quiero hasta junio. Mantengo presionada la tecla Shift porque esto es lo que diferencia una referencia 3D o una fórmula 3D y selecciono la última hoja. Pueden ser 6 hojas, 10 hojas, 2 hojas, 3 hojas, lo que ustedes quieran. Pero la idea es tener en la misma posición. Y acá me está diciendo que quiero sumar que de enero a junio, en enero de la B5 a la B18, en febrero de la B5 a la B18 y así sucesivamente en junio de la B5 a la B18. ¿Cómo termino un rango? Con Enter. Y ahí está. Dice, las ventas del Megaplaza fueron de 1.644.000. Las de Plaza Norte, 1.658.000, 1.552.000, 1.698.000 y 1.652.000. Y esto sería la suma de quién? De todas las columnas, o sea, la suma de toda la columna B más la suma de toda la columna B en febrero, más la suma de la columna B en marzo, así sucesivamente, hasta la suma de la columna B en junio. ¿Qué me está dando ese resultado? Me está dando la venta total. Ahora, chicos, para ustedes podrían ya ahí aplicar la función max, la función min y las funciones que normalmente son usadas a un rango de celdas. Esta función es aplicable a aquellos que tienen, ¿no? Sean aplicables a un rango de celdas. Y con esto le estoy ayudando a muchos participantes, a muchas personas que están acostumbrados o por necesidad, porque la empresa le pide de que tenga cuadros diarios o cuadros mensuales en diferentes hojas. Entonces, esta es la solución para calcular totales. Esta es la forma correcta, ¿no? Para calcular los cuadros que sean idénticos en la posición. Y tanto en las personas, en este caso los vendedores, o el ítem de la columna A, y como los encabezados. Bueno, me despido de ustedes. Les voy a adjuntar el archivo de ejercicio para que ustedes lo puedan practicar. Y ya saben que cualquier cosita ustedes me pueden escribir al correo o un WhatsApp, ¿no? Y los voy a poder repetir y atender y darles si tienen alguna consulta referente a esta fórmula 3D, que la verdad que son muy importantes y es poco utilizado en Excel. Poco utilizado en Excel. Se los estoy otorgando para que lo puedan aplicar. Bueno, chicos, muchas gracias de mi parte y que se termine de grabar este video, lo estoy compartiendo ahora mismo con ustedes y próximamente les daré otro video. Un abrazo y aprovechen este tema. Hasta luego.